Uno de los lugares más emblemáticos de Caravaca de la Cruz, nuestra primera parada descubriendo este municipio, es el Templete. Es una edificación que comenzó a construirse en el año 1764 y que terminó en el año 1801. De estilo barroco, planta hexagonal y construido sobre otro templo, recibe las aguas de las fuentes del Marqués, pero sobre todo se convierte en ese lugar emblemático, en ese rincón tan especial de Caravaca de la Cruz, donde el 3 de mayo se celebra una de sus grandes festividades. Aquí, desde 1384, se bendicen las aguas que luego van a regar los campos de Caravaca de la Cruz. Es un momento único, es un instante que queremos compartir con todos vosotros en un lugar también emblemático, en la plaza de San Juan de la Cruz, donde se ubica el lugar, la casa donde él se hospedaba. Como venimos contando desde que hemos comenzado nuestro camino por Caravaca de la Cruz, aquí la cultura es protagonista, pero también las personas, como nos gusta contar a nosotros en Miradas Viajeras, personas que son el alma de una localidad, que son las que le confieren valor y que son las que nos muestran cada uno de los destinos que visitamos en Movistar Televisión. Hoy hemos querido encontrarnos con Diego Marín, es el responsable de cultura del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, y nos encontramos con él, Diego, en un lugar emblemático, en el origen de todo. Sí, quizás sea desde el punto de vista histórico el lugar más interesante de Caravaca. Hay que tener en cuenta que por aquí, por la corredera y luego por la calle aquella de enfrente, pasó durante más de 2000 años el camino que dio razón a Caravaca. Ya en época de Julio César, cuando la guerra entre César y Pompeyo, estoy hablando del siglo I a.C., este camino fue tan significativo que se erigieron un par de fortificaciones romanas muy importantes de las que todavía conocemos, controlando ese camino, y probablemente también la de Caravaca para controlarlo. Esto es lo que luego, este camino se mantuvo hasta finales del 19, cuando ya se hacen las carreteras, y fue el camino más importante de Caravaca para todo, por supuesto también como camino de acceso al santuario y a la Cruz de Caravaca. Eso por un lado. Por otro lado tenemos detrás el Templete, y el Templete, aunque el edificio del siglo X, de finales del XVIII, pero está sustituyendo edificios anteriores y anteriores y anteriores, mucho más pobres, se iban deteriorando, y la utilidad y el sentido de este edificio es la bendición del agua cada 3 de mayo por la Cruz de Caravaca. Sabemos que a mediados del siglo XIV las fiestas de Caravaca no serían lo que son si no fueran por las pandemias. Quizás eso ahora, con este COVID que nos afecta, tenga más sentido. A mediados del siglo XIV, con las terribles epidemias de peste, en Caravaca debió morir entre el 70 y el 80% de la población, y en un momento en donde no se conocía la microbiología, donde la enfermedad era un castigo divino por los pecados del hombre, pues la mejor forma de intentar curar esa enfermedad era pedirle a Dios que te perdonara los pecados y que te sanara. Y eso se hizo en Caravaca, bendiciendo el agua que pasaba por aquí, y que todavía pasa, por supuesto, y ese agua se le daba a los enfermos. Y aquello algo debió hacer, porque se está haciendo esa ceremonia prácticamente igual desde hace casi 700 años. Desde el año 1384, quizás antes, quizás de la epidemia de peste, las primeras, ya 1350 y algo. Y vamos a continuar el camino, además en un lugar emblemático, porque además aquí también tiene mucho que ver San Juan de la Cruz. Sí, por supuesto, vamos a ver. San Juan de la Cruz viene a Caravaca enviado por Santa Teresa de Jesús varias veces a ver a asesorar, a confesar a algunas profesiones de monjas carmelitas que ya estaban junto al convento, y según la tradición, cuando venía vivía en una pequeña casa cerca de la Concepción, que había sido de moriscos, que es aquella que tenemos enfrente. Esta zona, toda la zona esa de detrás de la iglesia de la Concepción, era donde estuvieron viviendo las 400 familias de moriscos deportados de la Alpujarra, después de la guerra de la Alpujarra, a Caravaca. Poco después de venir varias veces San Juan de la Cruz a Caravaca,
va pensando en la idea de fundar también un convento de padres carmelitas. Y cuando viene en la fundación, se establecen también en esa casa hasta que edifican el convento, que lo tenemos a 100 metros de aquí. Y Paseo de la Corredera, lugar de gestas, lugar de disputas, lugar histórico en Caravaca de la Cruz, ¿eh? Sí, vamos a ver, estamos en un territorio fronterizo, Caravaca fue frontera con el Reino de Granada 250 años aproximadamente, y por supuesto en la zona fronteriza tiene mucha vigencia lo que entonces se llamaba la caballería villana. Varios siglos antes del siglo XIII, que es cuando Caravaca entra a la corona de Castilla, los condes de Castilla y luego los reyes de Castilla se dan cuenta de que no podían luchar contra los musulmanes teniendo tan poca caballería como era exclusivamente la de los nobles. Entonces deciden concederle todos los privilegios de la nobleza a cualquier persona que tuviera dinero suficiente para mantener caballo y armas, pero tenía que demostrarlo 2 veces al año, en San Juan, 24 de junio, y en Navidad, 24 de diciembre, haciendo un alarde, demostrando que tenía ese caballo y esa arma, y esos alardes se hacían en las correderas. En medio había un tribunal, iban pasando esos caballeros villanos, donde y se le iba diciendo, fulanito tiene caballo y armas, menganito le falta la espada, en fin, todo, ¿no? Puesto que si iban manteniendo ese caballo y armas dispuesto para luchar en cuanto se les llamara a caballo, mantenían los privilegios. Es tierra de historias, es tierra de leyendas, es tierra de culturas. Estamos visitando Caravaca de la Cruz, lo estamos haciendo con Diego Marín y vamos a continuar camino, vamos a seguir mostrándoos todos los secretos que encierra este maravilloso lugar del mundo. Seguimos paseo por Caravaca de la Cruz. Seguimos nuestro particular camino por Caravaca de la Cruz, seguimos descubriendo algunos de sus rincones más emblemáticos, pero también nos acercamos a algunos de sus secretos, esos secretos que guarda celosa esta localidad, uno de los lugares más bonitos del mundo, que seguimos caminando poco a poco y paso a paso, y que nos ha llevado hasta esta iglesia de los jesuitas. Aquí encontramos uno de los murales, si no el que más grandes de España. Diego, una iglesia que se ha convertido en un centro museístico, en un centro de exposiciones, que nos sorprende ese gran mural de San Juan de la Cruz, que siempre está presente en esta localidad, pero que tiene una historia de hace ya muchos siglos. Sí, claro, esto fue el segundo establecimiento y definitivo de los jesuitas en Caravaca. Funcionó como iglesia, estuvo sirviendo como iglesia hasta 1860 y tanto, o sea, 100 años después de que los jesuitas fueron expulsados, y después, pues, con la desamortización se vendió, se utilizó como posada con la gran fortuna de que la familia que lo tenía, pues lo conservó por lo menos cubierta y estructurada muy bien, y cuando lo adquirió el ayuntamiento, 2000, creo que fue 2001 aproximadamente, pues la restauración fue sobre todo limpieza no solo de suciedad, sino también tabiquería y cosas así, pero de estructura estaba muy bien. Y yo creo que se ha convertido en una de las salas de exposiciones mejores de la región de Murcia. El lienzo que tenemos ahí de Santiago Ibáñez, que, bueno, aparte de ser interesante porque refleja a San Juan de la Cruz tremendamente vinculado con Caravaca, pues lo curioso es el hecho de que lo pintó, pues, no sé, 6-7 horas si acaso. Yo creo que se tardó bastante más en colgarlo que en pintarlo. Y bueno, tenemos ahí una buena imagen de San Juan de la Cruz. Nosotros vamos a tardar bastante más que esas 6 horas en seguir conociendo Caravaca de la Cruz. Es impresionante cómo, paseando despacio, como dejando pasar el tiempo, como mirando a derecha e izquierda, vamos consiguiendo vislumbrar algunos de los lugares más sorprendentes que nos regala este municipio del noroeste de Murcia. Aquí el tiempo se detiene, aquí el viajero tiene que dedicarle tiempo sobre todo a experimentar, a vivir, a sentir, a emocionarse, a suspirar, como nos gusta contar en Movistar Televisión,
en Miradas Viajeras. Aquí el viajero tiene que ir despacio, tiene que callejear y sobre todo tiene que dejarse imbuir por la cultura, por el patrimonio, por la cultura y por sus gentes, sobre todo el gran patrimonio de Caravaca de la Cruz, las personas que hoy nos están enseñando a amar aún más Caravaca de la Cruz. Continuamos camino. Caravaca sigue contándonos historias, leyendas, relatos, y lo hace a través de su cultura y de su patrimonio. Hemos querido venir hasta aquí y dar un salto en el tiempo, irnos allá por el año 1575, cuando Santa Teresa de Jesús venía hacia aquí, venía a fundar su orden aquí en Caravaca de la Cruz, y de pronto la mandaron hacia Sevilla. Sin embargo, su obra siguió y fundó uno de los conventos más importantes y dejó su legado, su impronta en esta ciudad, Diego, y lo hizo a través de su congregación, de las monjas y, claro, como siempre, de San Juan de la Cruz. Sí, claro, ella, como bien has dicho, cuando venía hacia aquí, el provincial de la orden le dice: esta es la oportunidad de fundar en Sevilla, vete para Sevilla, y en efecto así lo hace, pero a pesar de todo funda en Caravaca. Ella, en su libro de las fundaciones, incluye Caravaca, o sea, la considera fundación suya, y así fue. Y esa es la razón también de que viniera a San Juan de la Cruz muchas veces, puesto que tenían... ella decía que San Juan de la Cruz valía mucho más que ella y lo mandaba aquí, pues, a atender las necesidades religiosas de las monjas, y como ya hemos contado también antes, fue la causa de que San Juan se animara a fundar aquí un convento de padres carmelitas, además del de las madres carmelitas. Aquí el viajero va a poder encontrar el convento de las carmelitas y esta iglesia de San José de estilo barroco, donde además muchas veces se exponen algunos de los caballos del vino, algunos de los más representativas vestimentas de esa gran festividad, patrimonio de la UNESCO inmaterial desde el año 2020 aquí en Caravaca de la Cruz. Sí, sí. Bueno, la iglesia se quedó sin culto en 2003, se desconsagró, y bueno, poco a poco se han ido haciendo aquí actividades culturales de muchos tipos, y entre otras, por supuesto, después de las fiestas de cada año, muchas ocasiones se han expuesto aquí los enjaezamientos de los 10 mejores caballos del vino. Cuidado, los enjaezamientos. Yo siempre digo que un caballo del vino solo es caballo del vino el día 2 de mayo por la mañana, con 4 caballistas y mucho sol, ¿no? Y mucha gente. Pero indudablemente vale la pena ver los enjaezamientos con detalle, con tranquilidad, y en esta iglesia tan tremendamente barroca, pues cabe muy bien el bordado de los caballos del vino, sí. Lo cierto es que esa festividad, la de los caballos del vino, hay que vivirla in situ, hay que vivirla en la calle, hay que disfrutarla y sentirte partícipe de ella, porque es una manera de entender y sobre todo de querer a Caravaca de la Cruz como lo queremos aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión, pero sobre todo es el momento de seguir disfrutando de este municipio y de algunos de sus secretos, de esos que os estamos contando, como por ejemplo esta iglesia de San José donde nos encontramos ahora. Es extraordinariamente bonito sentirte aquí delante de lo que fue el altar y sentirte pequeño, sentirte muy insignificante ante tanta belleza. Es lo que nos regala Caravaca de la Cruz, es lo que queremos seguir conociendo en Caravaca de la Cruz, es lo que queremos seguir mostrándote aquí en Miradas Viajeras, a ti que nos sigues poco a poco y paso a paso, descubriendo uno de los municipios más bonitos de España, sin lugar a dudas, y también del mundo, Caravaca de la Cruz.
Continuamos nuestro paseo especial por la ciudad de Caravaca de la Cruz, por estas callejuelas que nos llevan hasta uno de esos rincones emblemáticos de este municipio, hasta uno de esos lugares donde hay que detenerse y admirar la iglesia del Salvador. Es una iglesia que jamás terminó de construirse y que marcó la expansión comercial de Caravaca de la Cruz en el siglo XVI. Además, fue la única parroquia que hubo hasta el año 1909 y en ella tenía la sede oficial el vicario de la Orden de Santiago. Es uno de esos lugares en los que hay que detenerse, en los que hay que disfrutar y en los que las raíces y la historia de Caravaca de la Cruz está muy presente. Vamos a descubrirla, vamos a adentrarnos en ella y vamos a seguir contándoos historias y leyendas de uno de los lugares más bonitos del mundo, de Caravaca de la Cruz. Como venimos contando, Caravaca es lugar de leyendas y de historias y hemos querido venir hasta un lugar de esos emblemáticos, de esos también misteriosos. Nos hemos querido venir al Rincón de la Muerte. Sí, la esquina de la muerte es como lo llamamos en Caravaca. Bueno, en realidad no hace referencia a ninguna desgracia en especial, sino a una calavera en piedra que había donde está la arpía en la esquina del Salvador. Ya no se ve porque la erosión ha desaparecido, pero bueno, le dio el nombre a la esquina de la muerte. Sin embargo, yo creo que es mucho más interesante por otras cosas. Justo detrás mío estaba la única puerta de la muralla que rodeó la villa de Caravaca durante toda la Edad Media. Una única puerta, lógicamente, una muralla con una única puerta es mucho más fácil de defender que si tenía varias. Y hasta 1488 esta fue la única puerta de la muralla de la villa de Caravaca. De aquí hacia adentro es donde vivía la gente hasta que terminó la guerra con Granada, hasta que dejó de ser frontera, en donde ya desapareció el peligro musulmán por la gran expansión del siglo XVI de Caravaca. Historias que nos cuenta una ciudad mágica, historias con las que conocer un poquito más Caravaca de la Cruz, historias que vamos a seguir conociendo en nuestro camino por este maravilloso pueblo del noroeste de Murcia.